¿Qué tal, amigos? Buenos días. Me presento, mi nombre es Jonathan Rodríguez, ingeniero de preventa de Riverbed dentro de Maps. Les presento también a Marvin Jiménez de Riverbed. Hoy vamos a estar hablando de hiperconvergencia más allá de la virtualización. Muchas gracias y buenos días, Marvin, por estar aquí. Te cedo la palabra. Listo, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por reservar un espacio de su tiempo para acompañarnos y que, bueno, les podamos comentar un poco, quizá no una nueva tendencia, pero sí una combinación de varios factores y que tienen que ver, como el título lo indica, con ser o tener la posibilidad de hacer hiperconvergencia en un entorno externo a la virtualización, entendiendo por supuesto que todas las ventajas y todas las bondades que puede dar una virtualización o un esquema de virtualización, quizá no siempre se ajusta a todas las necesidades y ahí es donde tal vez podemos con nuestras soluciones complementar un poco. Para ir iniciando, comentarles primero de que vamos a hablar de tres líneas. ¿Okay? Vamos a comentar un poco sobre tres conceptos que tienen que ver, bueno, con hiperconvergencia, que ya hablábamos un poco, y que está relacionado principalmente o que siempre lo hemos ligado al tema de virtualización. El hecho de que yo tenga un servidor, de que tenga un equipo sumamente potente en el que yo puedo colocar y puedo virtualizar múltiples instancias de máquinas, de almacenamiento, de memoria, de CPUs, etc. Y que me permite también ajustar o asignar recursos diferentes hacia diferentes hosts, diferentes servidores o diferentes a través de la infraestructura. Si un evento ocurría en alguno de mis hosts, yo podía rápidamente mover esos recursos hacia otro destino y reducir el impacto o la afectación en el servicio. Pero también vamos a hablar de ese concepto del SD-WAN, pero ahora enfocado en el Edge. Y aquí, bueno, creo que ya todos hemos escuchado de las tendencias del SD. No solo tienen que ver con el SD-WAN, el SD Network, el SD Storage, el SD Data Center, sino que ahora también lo vamos a enfocar un poco en ese tema del board, en cómo nosotros en Riverbed, y que es una particularidad de nuestras soluciones, no competimos directamente con algún fabricante, sino más bien buscamos complementar y quizá apoyar a esos fabricantes en aquellos puntos en los que tal vez tienen alguna pequeña debilidad. ¿Por qué hablamos del SD Edge, el borde definido por software? Porque bueno, tenemos dos realidades. Tenemos en este momento una fuerte tendencia a servicios en nube, donde prácticamente Amazon, Azure, Oracle, cada una de estas nubes ha crecido enormemente y lo hemos visto en el hecho de que ya no es un sitio inclusive o un espacio alterno, sino que hoy prácticamente la nube se ha vuelto el sitio principal, se ha vuelto el elemento más crítico dentro de la infraestructura. Por otro lado tenemos de que muchas organizaciones, quizá por una mala experiencia, quizá por un tema de seguridad o por un tema de resguardo de la información, deciden no ir a la nube. Aquí probablemente hablemos principalmente de instituciones financieras, hablemos de instituciones o de organizaciones de corte legal, bufetes de abogados, etcétera, que de cierta manera no buscan o no desean tal vez hacer una migración completa a la nube por un tema tal vez de el manejo de la información. ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Cómo la va a estar consultando? Y otras preocupaciones sobre esa línea. Si a eso sumamos el hecho de que hoy prácticamente el data center en su concepto esencial, en su concepto más simple, ya hoy lo entendemos como una nube, lo entendemos como una nube pública o privada, como un sitio principal dentro de la organización o inclusive que puede estar distribuido en múltiples ubicaciones regionales. Y de ahí el hecho de que, bueno, parte de los puntos que les muestro aquí en la gráfica es, si yo tengo mis servicios en nube o mis datos en alguna nube pública, normalmente hay que considerar el tema del rendimiento, cuánto voy a requerir de ancho de banda o voy a requerir a nivel de infraestructura para poder dar un servicio que está alojado en el data center o que está alojado en mi nube. Todo el tema de seguridad, que bueno, ya mencionamos,
quién ve esos datos, cómo tiene acceso a esos datos y máxime, por supuesto, si son datos críticos. Y el tema de crecimiento, ¿ok? El tema de qué tan fácil es aprovisionar nuevos sitios, alojar sitios en nube, hacer un cambio a nivel de mi data center y que esto, por supuesto, impacte a un tema económico. Aquí decimos que, si bien es cierto, el data center ya se extendió en su capacidad, la información sigue estando por ahí. Igualmente debe ser accesada por mis usuarios y normalmente, dependiendo de cómo quiera yo manejar esa información, tenga volúmenes altos de transacción a nivel de respaldos, a nivel de replicación de los mismos sistemas para lograr estos esquemas de alta disponibilidad. Y es ahí donde, bueno, podemos tener ciertas condiciones, ciertas necesidades o ciertos problemas en cuanto vamos a valorar aquellos que son probablemente críticos. Estos serán gráficas que probablemente ya algunos han escuchado, donde muchos de los problemas, muchos de los retos están no solo enfocados en administrar la infraestructura como tal, sino hacer que esa infraestructura sea eficiente. No solo en el hecho de que yo como usuario pueda accesar a la información, sino de que la información esté disponible cuando necesita ser utilizada. Esto lo puedo, por supuesto, conseguir a nivel de un entorno de nube, pero puede ser que a nivel de costos, esto quizá no sea tan rentable para todas las organizaciones, dependiendo, por supuesto, de los volúmenes, de la transaccionabilidad que yo necesito aplicar entre estos sitios o entre los sitios que yo como administrador debo interferir o debo gestionar. Aquí nosotros es donde proponemos una solución. ¿En qué se basa? Bueno, tenemos ya hoy el tema de virtualización muy desarrollado. Prácticamente ya hoy la cantidad de dispositivos físicos en mi data center se redujo enormemente porque ya ahora todo está virtual dentro de un solo chasis. ¿Esto qué implica? Que bueno, ya mis servidores, ya tengo servicios SaaS o tengo servicios en nube que me permiten complementar esta parte. Para aquellos datos o aquella información que yo necesito compartir, que necesito replicar, aquí sí es quizá donde está el principal reto, no solo por un tema de administración de la información, sino por cuánto me cuesta subir o tener una copia exacta de lo que tengo en mi nube a lo que tengo en mi data center. Y si entramos también en detalle en el tema de la seguridad, ¿cómo puedo tener una certeza, tener un nivel de seguridad en el hecho de que la información es privada? Máximo si hablamos de información crítica. Y aquí, bueno, hablamos no solo de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, sino con todo el manejo de las redes y los dispositivos. Y aquí es donde nosotros combinamos, que han sido soluciones de las que ya hemos hablado en otros webinars, no solo de definir mi infraestructura a nivel de comunicación, definirla por software, como serían mis capacidades de SD-WAN, sino también hacer que esas conexiones físicas, esos enlaces de los que yo dispongo, sean eficientes y que el tráfico que circule por ahí sea igualmente eficiente. Aquí hablamos de la optimización definida por software con nuestras soluciones de Steelhead, pero para la información es algo que normalmente no atacábamos. Sí teníamos aplicaciones eficientes y rutas eficientes, pero ¿qué pasaba con la información? ¿Cómo yo podía optimizar, por ejemplo, una máquina virtual? ¿O cómo podía permitir que una herramienta como el vMotion de VMware, por ejemplo, me hiciera un movimiento de una máquina virtual de un punto a otro, pero en un tiempo récord, de una manera muy eficiente, considerando que puede ser ubicado dentro de un mismo host, dentro de un mismo hipervisor, o que puede residir en un host diferente, un hipervisor diferente, en una ubicación diferente. Y es aquí donde entra nuestra solución de SteelFusion. No solo para tener la información disponible de una manera rápida, sino que distribuida. Y es aquí donde tomamos el concepto de la hiperconvergencia, el hecho de que yo puedo asignar recursos y que puedo tener o puedo crear instancias de una manera muy sencilla, utilizando los recursos que tengo disponibles. Nosotros tomamos ese concepto de hiperconvergencia, de esa replicación, de esa automatización y la trasladamos a la información. En el hecho de que yo puedo tener mi información
ya no solo alojada en un sitio, en un solo punto, sino que esa información puede estar distribuida en diferentes sitios. Aquí un ejemplo quizá muy simple y muy burdo, es como que una carpeta que tenga 3 documentos, por ejemplo, una carpeta compartida en el que yo puse un documento Word, un documento Excel y un documento PowerPoint, yo puedo hacer que, bueno, esa carpeta esté replicada en un solo sitio con los 3 archivos, o puedo, junto con nuestra solución de SteelFusion, hacer que esa misma carpeta se vea igual en 3 sitios diferentes, pero que cada sitio, por ejemplo, contenga un archivo diferente. Entonces, en mi data center voy a almacenar el Word, en mi oficina remota tendré el documento Excel y en mi sitio de nube tendré el archivo de PowerPoint. ¿Qué buscamos con esto? Que todos los usuarios puedan ver la misma carpeta, el mismo recurso compartido, pero la información está distribuida en diferentes sitios o inclusive replicada en diferentes sitios. ¿Para qué? Para que yo, usuario que estoy en un sitio remoto, no tenga que ir hasta el data center a obtener la información. ¿Esto cómo lo vemos? Bueno, vamos a partir del hecho de que, nuevamente, ahora el borde o el extremo o esta comunicación ya va a ser software. Ya voy a tener a alguien que va a ser como mi repartidor de información en el que yo le digo, mira, estoy en el sitio A, necesito tal archivo. Puede ser que ese archivo esté localmente o puede ser que tenga que ir a buscarlo. Ya no voy a tener que ir a traer el archivo cada vez que alguien me lo solicite, sino que voy a crear réplicas automatizadas a nivel de software de ese dispositivo o de esa información. Y esto lo hacemos, digamos, atacando 3 líneas, que es, primero, la consolidación. Hacer nuevamente que la información esté disponible de manera local o de manera distribuida. Tener mis extremos, tener mi borde de información replicado contra mi data center o en una sintonía total, en una sintonía completa entre cada uno de los elementos. Y finalmente, el cómo definir el software. ¿Okay? Cómo definir el borde a través de la herramienta. Aquí es donde la solución de SteelFusion entra en acción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a asumir de que tengo múltiples instancias o múltiples recursos alojados en mi data center. Por ejemplo, mis recursos de optimización WAM, tengo por ahí elementos de caché para un control inteligente y tengo subelementos, servidores o servicios que se manejan localmente en cada servidor. Ya ahora yo puedo hacer que todos estos aplicativos se manejen de manera centralizada, ya no solo en un hipervisor, sino en una solución de software que define el borde. De manera que yo puedo ahora dar las mismas capacidades que tiene mi hipervisor, pero extendiéndolo hacia cualquier parte de la infraestructura, utilizando una infraestructura neutra. Y esto, para ejemplificarlo quizá de una manera más clara, les planteo este ejemplo. Voy a tener puntos remotos, voy a tener un borde en alguna parte del país, en alguna parte o un sitio geográficamente alejado, y voy a tener la información, los datos que yo requiero o que normalmente acceso a nivel de mi data center. En el esquema tradicional, lo que manejábamos hace algunos años, o hace ya bastantes años, era de que yo tenía que tener en el centro de datos un montón de recursos para atender usuarios locales, pero en el borde debía también tener un fuerte desarrollo de infraestructura para atender a los usuarios que estaban acá, partiendo del hecho de que mi conexión WAN podía ser o para replicar datos o simplemente para navegar a Internet, simplemente para comunicar estos recursos. ¿Eso que implicaba? Que bueno, lo que sucedía acá no necesariamente se replicaba hacia mi data center y que yo como usuario tenía una versión de la información en mi data center y probablemente alguien que ya lo trabajó o alguien que hizo cambios en este borde tenía una versión diferente. Al final era el mismo archivo, uno tenía mayores cambios que otros. Esto era lo que considerábamos antes. ¿Qué pasaba? Bueno, sobre esa línea, nosotros podemos, con nuestra solución de SteelFusion, tomar todos esos recursos que están tanto a nivel de data center como a nivel del sitio remoto y decir, vea, no se preocupe, todo esto que usted tiene acá, yo lo voy a almacenar y lo voy a conectar a nivel de mi equipo que está en el data center y
todo lo que estaba acá, en esta oficina remota, yo puedo de igual manera integrarlo a mi otro SteelFusion. ¿Esto para qué? Para que ahora ya no tenga múltiples recursos, múltiples dispositivos dados de alta en la infraestructura, sino que ahora lo voy a consolidar en un solo dispositivo. E igualmente tomo ese mismo concepto y lo aplico a nivel de mi SteelFusion en el data center. Vamos a decir que aquí yo puedo tener mi herramienta de virtualización, puedo tener mi solución del fabricante que ustedes deseen y que ahora, y como comentaba al inicio, vamos a permitir complementar ese esquema de hiperconvergencia. ¿Por qué? Porque, bueno, tradicionalmente les decía, la hiperconvergencia es algo que se entiende o que se maneja muy bien a nivel de virtualización, pero cuando yo sobrepaso esa capa, cuando yo me salgo del esquema virtual, quizá ya no sea tan eficiente, no sea entendida de la misma manera. Es ahí donde nosotros podemos extender esas capacidades hacia estos equipos. ¿Esto para qué? Para que ahora la información que yo tengo acá o los recursos que yo tengo localmente los voy a tener replicados en este equipo, en el data center, pero yo voy a crear o a distribuir esa información hacia el sitio remoto. ¿Para qué? Para que este usuario que estaba acá no tenga que venir hasta mi data center a tomar un archivo o hacer una réplica de un respaldo, sino que ahora yo como usuario le voy a entregar esa tarea a mi equipo de SteelFusion. Él lo va a almacenar localmente para que no solo el acceso sea más eficiente y sea más rápido, sino que él a su vez lo puede y lo va a compartir contra el data center para que igualmente esté almacenado en este equipo y sea replicado a nivel de la consola. Es prácticamente colocar un intermediario. Esto que me dice que ahora la siguiente o las próximas interacciones que yo tenga con ese archivo, con esa información, ya no van a ser de mi usuario hacia el aplicativo, sino que voy a tener un equipo intermedio que entiende la tecnología, que sabe qué es lo que yo necesito hacer con esa información, para de esa manera hacer esa réplica automatizada. Estos servicios, les decía, puede ser información, pero yo puedo aplicar ese mismo concepto hacia cualquier servicio. Es decir, ya ahora a nivel del SteelFusion, yo puedo también correr servicios a nivel local de algo que yo tenía alojado en el data center. Por ejemplo, yo puedo ahora, nuevamente saliendo un poco de la virtualización y de la hiperconvergencia en la virtualización, colocar servicios que puedan ser críticos para mí dentro de este chasis y sin tener que dar de alta una consola de virtualización en este punto y tampoco sin tener, digámoslo así, una comunicación directa con el hipervisor que está en el data center. Ya la solución puede asumir ese rol, puede tomar esa característica de hipervisor, lo decimos entre comillas, de un hipervisor, de un equipo con múltiples funciones, corriendo localmente, que no solo nuevamente me va a permitir replicar los servicios, sino también administrar la información. Esto aplicado siempre de manera segura, porque verán por acá de que tenemos una versión que es el core o que es el punto principal que se replica contra un borde, ¿okay? Que se replica contra un equipo en el que yo tengo esos servicios críticos ejecutándose de manera local y que al dar de alta o al dar a conocer estos equipos, yo puedo saber en mi SteelFusion Core o en mi equipo principal qué se está ejecutando acá o qué se está ejecutando en N cantidad de sitios. ¿Para qué? Para que si eventualmente un servicio llegase a fallar en este punto, yo puedo enviarle localmente una réplica, puedo dar de alta ese servicio nuevamente sin tener que pedírselo al hipervisor, o también el hecho de que la información que yo reciba de ese borde, yo igualmente la voy a almacenar y la voy a entregar al recurso que le corresponde. Si es un tema de respaldos, voy por un protocolo de escudos y por una infraestructura de NAS a entregar ese recurso y decirle, vea, esto lo mandan de la agencia X. Y si es grabar información o almacenar información dentro de una base de datos, yo me integro con una base de datos y le digo, vea, esto lo mandan de tal lugar, sin que las consultas lleguen
nuevamente, de una manera directa a cada uno de esos servicios. ¿Esto qué me permite? Bueno, ya ahora yo voy a tener ese entregable de hiperconvergencia fuera de mi esquema de virtualización porque voy a tener una solución que me permite montarlo localmente. Entonces, este dispositivo es simplemente una extensión, podemos decirlo así, es un complemento de lo que tengo en mi sitio principal o en mi sitio de mayor procesamiento. También ahora con esta posibilidad de dar de alta servicios, yo ya no tengo que esperar que mi solución de virtualización mueva la máquina virtual. Simplemente para él va a ser invisible si un servicio falló en un punto externo o en un punto en el que no tengo virtualización, porque ya puedo servir ese servicio de manera local. Ante algún fallo, simplemente lo entrego. Y esto tomando en cuenta de que yo puedo hablar ahora de un data center, puedo hablar de un esquema de nube o puedo hablar de una nube privada. Nuestro entregable con SteelFusion es tener prácticamente las bondades de lo que me puede dar, por ejemplo, una solución de cloud sin ser una solución de cloud. Yo puedo tener automatización, puedo tener replicación de servicios, replicación de recursos críticos, pero sin tener que invertir en un escenario o en un espacio dentro de Amazon o dentro de Azure. Y que ese proceso de convergencia o de hiperconvergencia se automatice dependiendo del sitio, dependiendo de los servicios que tiene ese sitio o de las características propias que yo necesito replicar. ¿Esto por qué? Bueno, les comentaba al inicio que tal vez la adopción de la nube no sea tan sencilla por un tema de costos o quizá no sea tan relevante por un tema de seguridad. Es normal, creo que lo conocemos a nivel del mercado de nuestra región, el hecho de que instituciones financieras, bancos de un perfil importante, no opten o no lleven al 100% sus servicios a nube, sino que más bien opten por data centers privados o por nubes privadas. Y que normalmente son infraestructuras que ellos administran y en los que se necesita aprovisionar recursos similares entre los puntos, precisamente para que la replicación funcione al 100%. Nuevamente, nuestra propuesta es, deje sus recursos críticos en un solo punto, permítame colocar una solución de SteelFusion en cada extremo y yo voy a hacer que esa replicación de servicios, ese manejo de recursos críticos, lo podamos hacer entre equipos pares, ¿sí? Entre equipos de borde que manejan la misma tecnología, que manejan el mismo idioma. Y precisamente complementando el tema de todo lo relacionado a la virtualización. Entonces ya no voy a tener que replicar acá un montón de servidores, un montón de hipervisores, sino que ahora únicamente coloco un dispositivo. Esto, nuevamente, mejorando no solo el tema de eficiencia, sino el tema de agilidad. Esto es crítico y bueno, entendiendo el hecho de que muchas de las réplicas normalmente se corren en horas no hábiles, en horas de la madrugada, precisamente para no afectar el rendimiento de los enlaces, aquí es donde entra en juego otro concepto, que probablemente lo habrán escuchado por ahí, de si es mejor tener una red de almacenamiento, una red dedicada para almacenamiento, o puedo colocar el almacenamiento sobre la red. Es aquí donde nuestra solución no solo se integra con infraestructuras de SAN, sino también interactúa o funciona como un NAS para que la replicación, los manejos de datos y todo ese proceso de traslado sea quizá un poco más eficiente. De manera que no competimos directamente con soluciones como NetApp o como EMC, sino más bien buscamos que podamos tener una réplica, podamos tener un lenguaje único para que yo, por ejemplo, pueda conectar recursos que tengo virtualizados a nivel de VMware y que necesito presentar o que necesito integrar contra soluciones de otros fabricantes. En el sentido de que mi sitio o mi equipo local interactúa con el hipervisor, con los datos que yo tenga acá alojados, me acomoda de alguna manera la información, me la envía al sitio remoto o al sitio principal y yo se lo entrego al aplicativo que así lo requiere, en el idioma que él lo requiere. Entonces también por ahí estandarizamos esos procesos.
Datos importantes, solo para que se hagan una idea. Puntos críticos es, normalmente centros de datos ya es una migración que se está haciendo. Probablemente hayan escuchado cada vez con mayor frecuencia marcas como NetApp, marcas como EMC, donde precisamente buscan concentrar información en grandes centros de datos. Y es ahí donde, les decía, podemos complementar cada una de las soluciones. Y algo importante también, centralizar, agilizar la infraestructura de manera remota. Ya no tengo que tener 2 consolas de NetApp o 2 consolas de EMC. Perfectamente puedo tener solo una y replicar datos desde data center hasta N cantidad de sucursales. También hay un tema de reducción de costos asociado en el hecho de que ya no tiene que ser una réplica igual o una infraestructura igual para tener una réplica. Puedo tener igualmente mis equipos concentrados y distribuir esa inteligencia en cómo administro y cómo gestiono esa información. Nos integramos, complementamos marcas de terceros. Aquí nuestra intención no es decir somos mejor que o hacemos algo mejor que, es simplemente decir a nuestros clientes, vean, usted ya tiene Beeman, ya tiene NetApp, no se preocupe, mantenga su infraestructura. Simplemente quizá si usted tenía pensado invertir o hacer una actualización de esa solución, tal vez no va a ser necesario porque puede mantener ese recurso. Nada más déjeme colocar esta inteligencia en cada uno de los puntos para hacer esas réplicas automatizadas. Y finalmente, para ir cerrando, todo el tema virtual. Estas son soluciones que, les decía, puedo alojar a nivel de un data center privado, a un punto remoto en alguna sucursal, en alguna agencia, pero también puedo extenderlo hacia mis nubes públicas o alguna nube privada para que ahora la replicación ya no me salga tan costosa el tener que estar subiendo datos continuamente o el tener que estar replicando datos durante todo el día, sino que ahora gracias a esa distribución de la información, poder hacer que realmente lo que llegue a mi nube sean aquellos elementos críticos o realmente aquello que yo necesito tener forzosamente replicado en mi nube. Ahí también tener ese efecto positivo. Solo pequeños detalles. ¿Qué hacemos? Se reduce el volumen, se optimizan las conexiones y se manejan o se hacen eficientes el traslado de esas mismas conexiones. Aquí no solo es atacar el proceso en sí, sino el cómo vamos a transportar la información. Y es parte de lo que tenemos con nuestro expertise en soluciones como Steelhead. Es una combinación interesante, no solo el distribuir la información, sino el hecho de que sea accesible y que esté optimizado. Quiero mostrarles rápidamente el demo que les tenía preparado, solo para darnos una idea de cómo funciona la solución, de qué tan complejo puede ser aprovisionar un nuevo sitio y plantearles aquí un escenario también hipotético de cómo podemos utilizarlo. Les decía, tenemos 2 consolas, prácticamente una es una consola remota y una consola principal. Yo las coloco, las instalo en cada uno de los sitios y simplemente voy a decirle, mira, usted, sitio principal, necesito que se dé de alta o que se agregue contra un equipo o contra una solución que tengo alojada de manera remota. Aquí vamos a hacer aquí un ejemplo rápido que nos permite el laboratorio. Para decirle, ok, ese recurso remoto, ese punto remoto, ya va a estar disponible. ¿Okay? Y voy a agregarle qué es lo que quiero hacer. Entonces simplemente le digo, una vez agregado, usted va a ser destino de las transacciones que yo voy a hacer. Aquí es como si estuviera, por ejemplo, definiendo un sitio remoto, como si estuviera definiendo un sitio que necesito aprovisionar. Ahora, una vez completado esto, vamos a hablar de un concepto de LUMS. Y ya aquí es entrando 100% en el tema y en el campo de almacenamiento. ¿Qué es un LUM? Prácticamente es como dar de alta un disco duro. Un disco duro de manera virtual. Y esto lo que me dice es que yo localmente puedo definir un LUM como yo quiera con condiciones que van a estar siendo compartidas con ese equipo Edge que yo coloqué. Y algo importante es que yo puedo definirle un espacio para que funcione localmente o de manera sincrónica. Y ya les comento cómo funciona esto. ¿Qué me dice? Que yo puedo dar un espacio
local y un espacio remoto para una aplicación específica. Entonces puedo decir, para este sitio remoto voy a asignar, por ejemplo, 30, 50, 200 gigas para colocar una base de datos, para manejar la información de réplica de base de datos que yo necesito tener. Esto mismo yo lo voy a replicar en mi sitio remoto, voy a darle el mismo espacio, las mismas condiciones de uso, para que ya ahora yo pueda decir que tengo 200 gigas disponibles de manera remota y que tengo 200 gigas localmente. Y que eso va a ser como mi buffer, como mi cola de información que puedo replicar o de que puedo almacenar entre esos sitios, que puedo compartir entre esos sitios. Esto es simplemente dar de alta el sistema. ¿Qué hago ahora? Bueno, ahora yo puedo decir, ya dentro de mi portal principal, decir que ya tengo, por ejemplo, un espacio dado de alta en el que van a pasar datos, va a pasar información y que yo puedo de una manera manejarlo de manera eficiente, de manera diferenciada. Ahora bien, vuelvo nada más aquí para mostrarles de que este loom lo que me va a permitir es hacer ciertas tareas. Puedo generar snapshots de la solución, puedo hacer inclusive un recovery, un proceso de restablecer una máquina, un servicio que haya fallado, o inclusive dentro de este mismo espacio de disco, alojar, por ejemplo, una máquina virtual para que mi hipervisor o para que mi solución de virtualización no tenga que ejecutarla remotamente, no tenga que ir hasta el data center a levantar un recurso, sino que lo pueda hacer de manera local. Nuevamente pensando y asumiendo de que ya ahora estos sitios remotos se van a ver como uno solo. Se van a ver como si fueran parte de una misma solución. Una vez completado esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dar de alta mi equipo remoto, precisamente para decirle, usted que está allá bien lejos, voy a mandarle este recurso, voy a mandar esta información para que usted sepa qué es lo que vamos a estar compartiendo a través de este canal dedicado. Y con esto, ya entonces las réplicas, los servidores locales, todos los elementos que hablamos anteriormente van a estar almacenados localmente. Y ahora yo puedo administrarlos también de manera local. Esto es, en pocas palabras, lo que me permite ya no solo definir mi data center, definir el punto central, los recursos que yo requiero compartir, sino decirle a un sitio remoto, estas son las condiciones, estos son los protocolos, estas son las características que usted necesita conocer, que necesita saber de lo que yo le voy a compartir. Por supuesto, definiendo espacios, definiendo los detalles de funcionamiento como tal. ¿Para qué? Para que ahora todo en el borde o en ese sitio remoto quede alojado localmente, él me envíe hacia mi sitio principal aquello que sea relevante, que sea pertinente, pero ya haciendo ese ligue, haciendo esa unión de cada uno de estos sitios. Gracias, Marvin. Vamos a pasar justamente a la sesión de preguntas. ¿La plataforma Steelhead funciona para este tipo de soluciones o cómo podemos integrar estas tecnologías? Parto del hecho comentando de que Steelhead sí tiene una capacidad de almacenamiento, pero es reducida. Es decir, normalmente lo vemos más como una función de cache, de que si yo, por ejemplo, compartí un archivo de un data center o de un sitio remoto hacia la nube, o entre ellos inclusive, ese archivo quedó almacenado localmente. Pero es una cola, es un recurso que se va limpiando conforme va pasando el tiempo. Es decir, que el archivo que se almacenó hoy probablemente mañana sea reemplazado por otro tipo de información, por un video o por algún otro elemento que en algún punto pasó por Steelhead. Ahora, sí son integrables, no solo en el hecho de que yo puedo darle funciones de optimización a mi solución de SteelFusion, sino de que puedo colocar después de mi SteelFusion un Steelhead para no solo hacer eficiente el traslado de la información entre los SteelFusion, sino que pueda complementar con características de aceleración que me daría una solución de Steelhead. Esto por supuesto implica de que yo tenga dos Steelhead,
uno en cada sitio, para que haciendo las técnicas de optimización que ya hemos comentado, no solo optimizar, sino también acelerar el tráfico entre esos dos sitios. Para hacer las terminales de SD-WAN, ¿es necesario para ambientes de virtualización tener una especie de steelhead virtual, ¿no? Que para que empiecen a tener como un sensor dentro de esas terminales virtuales, o por medio de perímetro lo podemos acelerar? Pasan dos cosas. Bueno, podemos hablar de SD-WAN considerando de que SD-WAN será sumamente eficiente haciendo que las rutas o que los caminos estén de alguna manera despejados. O que yo, y haciendo aquí la analogía con una aplicación bastante popular, mi SD-WAN va a ser como mi Waze. Él me dice, yo estoy en un punto A, necesito ir a un punto B. Para eso, Waze me va a decir, listo, le ofrezco, por ejemplo, 3 rutas. Una ruta corta o la ruta más corta, pero que puede estar, por ejemplo, con un volumen de tráfico importante, pero va a recorrer menos kilómetros. Puedo decirle, le voy a dar la ruta más larga, probablemente sea el doble de los kilómetros, pero probablemente le tome menos tiempo, a pesar de que la distancia es mucho mayor, o un punto medio. Le digo, bueno, no le voy a dar la ruta más corta ni la más lejana, pero le voy a dar una eficiente, que va a tener que sortear ahí ciertos obstáculos, pero va a llegar a un buen punto. Eso es lo que hace SD-WAN. SD-WAN dice, ok, tengo estas rutas, tengo estos caminos, dependiendo de las condiciones, de si el enlace está estable, de si hay saturación de tráfico, de si hay pérdida de paquetes, yo decido por dónde enviar. Pero digamos que es un manejo mucho a nivel de capa 3, capa 4. Por eso ahora no solo se habla de SD-WAN, sino se habla de WAN Edge, que es al hecho de que yo ya tengo una ruta eficiente, le voy a colocar optimización a nivel de los aplicativos. Volviendo al ejemplo, es como si yo tomara esa ruta eficiente, pero ahora montado en un Lamborghini. ¿Qué quiere decir? Que ya mi ruta va a estar más despejada, va a estar optimizada, pero el vehículo en el que me traslado alcanza rangos de velocidad mucho más altos. Que bueno, no sería lo mismo, por ejemplo, en hacerlo en un carrito más pequeño. Eso es un poco la combinación. Precisamente buscamos complementar todo esto. Yo puedo tener One Edge, que es SD-WAN más optimización de capa 7, junto con réplica, como por ejemplo una solución de SteelFusion, que no solo me va a permitir tener aplicaciones eficientes, caminos eficientes, sino que la información, digamos que ya no tiene que viajar tanto, ya no tengo que hacer tanta réplica entre sitios. Tenemos clientes que tienen plataforma con Steel Central. Todo esto, ¿cómo lo podemos homologar y si es necesario alguna otra licencia? Cuando hablamos de integración, podemos decir que es a todo nivel. ¿Okay? Es decir, yo puedo perfectamente integrar mi solución de SteelFusion con mi solución de Steelhead, con mi solución de Steel Central. ¿Para qué? Para, digamos, ya no solo tener caminos y rutas eficientes, sino tener visibilidad de lo que está sucediendo. No se requiere una licencia adicional, puesto que ya el tráfico lo podemos capturar y lo podemos ver y con esto cuantificar. Entonces, no se requeriría de una licencia adicional, sino más bien poder ver y poder capturar lo que está pasando en esos enlaces. ¿Cómo sería el esquema de dimensionamiento para todo este tipo de tecnologías? ¿Hay alguna base de las que nos pudiéramos tomar para hacer una buena referencia, Marvin? Cuando hablamos de SteelFusion, normalmente la métrica que utilizamos es cuánto deseo replicar. Hay un tema de almacenamiento asociado. ¿Por qué? Porque esto será como comprar un disco duro. ¿Okay? Decíamos, bueno, puedo comprarme un disco duro de 250 gigas o de 5 teras. ¿Esto que me permite? Más información. La métrica en SteelFusion es cuánto espacio requiero o quiero tener localmente mis equipos para que esas réplicas o esa convergencia de datos se quede a nivel local. Por ejemplo, tenemos equipos que parten desde los 500 gigas, que son equipos relativamente pequeños, pero en los que yo puedo, por ejemplo, colocar una cantidad importante de servicios o aquellos servicios tal vez no tan enfocados en volúmenes de datos o de consumo de espacio importantes, hasta equipos en el orden de los teras, en los que yo sí puedo con toda tranquilidad
montar, por ejemplo, una base de datos o puedo montar un sistema de respaldos. Entonces, para contestar puntualmente la pregunta, normalmente la métrica, cuando hablamos de SteelFusion, es cuánto espacio requiero o cuánto espacio quiero tener para que ese almacenamiento se pueda dar en múltiples sitios. Ya no hay ninguna otra pregunta. No me queda más que agradecerte el tiempo que nos brindaste. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, ingeniero preventa en Maps para Riverbed, y pues muchas gracias. Gracias, Marvin. Muchas gracias, que tengan un buen día y gracias por el tiempo.